muchas gracias, apreciado Víctor Hugo, por tan gentil presentación. Eh, Bien, bueno, saludar a todos y cada uno de nuestros directos amigos y además participantes y estudiantes que se encuentran eh, en esta transmisión en vivo y en directo de nuestras 14ª jornadas de Historia del Derecho y Derecho Constitucional. El tema que vamos a exponer, que vamos a desarrollar en esta ocasión, se relaciona principalmente a un punto que consideramos interesante y que espero sea del interés de todos y que lleva por título, como podrán ver en pantalla, la evolución de los derechos culturales en el Perú desde una perspectiva histórica. Ese es el tema que hemos preparado para esta versión de nuestras 14ª jornadas. ¿Cuál es, digamos, el prolegómenos que tenemos a efectos de desarrollar el marco teórico de esta exposición? Lo que nosotros queremos aterrizar es previo, o perdón, ulterior a la descripción de los contenidos normativos en nuestra norma constitucional o en nuestras normas constitucionales históricamente, eh, la necesidad de la incorporación de un capítulo de derechos culturales que como tal no se ha establecido nunca en el desarrollo constitucional peruano. Es decir, la necesidad de incorporar un capítulo específico de derechos culturales en nuestra Carta Política con la finalidad de salvaguardar y potenciar nuestra riqueza cultural misma que es diversa. Si bien es cierto, las últimas cartas políticas en nuestro país han virado hacia un mayor alcance proteccionista, eso no es suficiente y creo yo que eso vamos a poder demostrar a lo largo de esta exposición. Por otro lado, consideramos de que la responsabilidad que existe por parte del Estado peruano, y no solamente del Estado peruano, sino también de los ciudadanos peruanos, en promover la protección de las tradiciones y la preservación de la identidad que define al Perú como nación, es importante y se puede salvaguardar a través de la construcción de un capítulo para la posibilidad de salvaguardar estos derechos culturales. Y además, por un aspecto utilitario, un acceso ágil, un acceso sencillo para los ciudadanos y ciudadanas, una comprensión y una aplicación práctica de los derechos culturales, podríamos hablar incluso de deberes para con respecto a los derechos culturales, contribuiría a un futuro más enriquecido por la diversidad cultural. Esos son básicamente la brújula o el eje que ha motivado el trabajo que venimos a presentar. Entonces, ¿cuáles son o cuáles han sido o cuáles han, digamos, ido siendo los artículos o los intentos normativos que se fueron plasmando en nuestras cartas políticas para ir protegiendo determinados atisbos culturales o relacionados a comunidades ancestrales en el Perú? ¿Sí? Porque en cierta medida los derechos culturales o se han relacionado con las comunidades ancestrales, pero no solo tienen que ver con comunidades ancestrales. ¿Sí? Tienen que ver en gran medida con comunidades ancestrales, pero no solo están relacionados a comunidades ancestrales. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo cierto es que tanto las constituciones de 1823 y la constitución de 1826, es decir, nuestra primera carta política, nuestro primer intento de consolidar el Estado-Nación o la idea de Estado-Nación, y la constitución vitalicia, creo que por evidentes razones que ya Fernando les había comentado en un primer momento cuando estaba desarrollando su exposición,
no establecen, en el ámbito que nos atañe a esta exposición, el que es el factor cultural, no establecen referencia alguna a pueblos ancestrales que de alguna manera u otra formaban parte del territorio naciente de la República Peruana. Eso con respecto a las constituciones de 1823 y 1826. Y debo decir que el análisis que estamos haciendo solo se está ligando a la normativa constitucional, es decir, solo a la Carta Política en específico, no a otras normas en particular, no a legislación que no sea estrictamente la Carta Constitucional. Partamos de ello. Es recién en la Constitución del año 1828, la madre de todas las constituciones, la Constitución de 1828, que por primera vez se hace referencia en el artículo 13 de la Constitución a la posibilidad de generar como consecuencia directa que los indígenas, me refiero al artículo 13, inciso 4, puedan solo participar de manera indirecta en la elección de lo que se denominaba en ese entonces los electores parroquiales, ¿no? Era una excepción, ya que por obvias razones los indígenas no tenían estudios, eran analfabetos, y el artículo 13 de la Constitución de 1828 establece una excepción para que los indígenas, que obviamente no sabían leer ni escribir, puedan participar en la elección en el tema de la elección de electores parroquiales. Claro, el detalle es de que ustedes, como bien saben, es durante todo el siglo XIX no había un sufragio directo. Nosotros llegamos a tener sufragio directo recién en el siglo XX. Así que esto en gran medida no es, o no es en gran medida un ejercicio del derecho a un sufragio directo, sino más que todo un ámbito de carácter indirecto. En el artículo 75 de esta Constitución de 1828 se hace referencia dentro de las atribuciones de las juntas departamentales a un aspecto particular, es decir, el 75, inciso 10, a que estas juntas departamentales tenían la facultad de la reducción y la civilización de las tribus indígenas limítrofes a los departamentos y a atraer a los indígenas a la sociedad por medios pacíficos. Eso es lo que señalaba el inciso 10 del artículo 75 de la Constitución de 1828. Y creo yo que es bastante obvio que este inciso 10 del artículo 75 que estamos analizando expresa en gran medida un paternalismo, un colonialismo que asuma a los indígenas como seres inferiores, ¿no? Estamos hablando del fenómeno de la reducción, el fenómeno de la, entre comillas, civilización, ¿no? Y de la atracción de indígenas a las ciudades, ¿no? Por esa, entre comillas, necesidad de civilización. Eso lo señalaba el inciso 10 del artículo 75 de la Carta Política de 1828. Y seguidamente el artículo 76, también en el marco de las atribuciones de las juntas departamentales, señalaba que en lo referente al tema de los fondos que tenían las juntas departamentales, es decir, los derechos de los pontazgos y portazos, es decir, todo lo concerniente a puentes y obra pública, en lo referido a las rentas de las comunidades indígenas, eh, no había una posibilidad concreta de que las comunidades de indígenas tengan una posibilidad de asumir sus propios o de tener manejo de sus propios gastos, ¿no? Porque el artículo 76 lo que señalaba también era una suerte de discriminación, porque solamente le otorgaba a las juntas, que eran los órganos de gobierno local, el control sobre los fondos públicos, el control sobre las rentas de las comunidades indígenas y, bueno, no había una autonomía de las comunidades indígenas y eso generaba en cierta medida una forma de explotación. ¿Sí? Eso con respecto al artículo 76. Y esos eran los tres artículos de la primera constitución que hacía referencia en cierta medida a determinados aspectos regulativos en lo que se refiere a comunidades ancestrales que, valga verdades, eran comunidades preexistentes a la República del Perú. En la Constitución de 1834, que es la cuarta carta política vigente en nuestra República del Perú,
no se estipularon artículos relacionados a pueblos ancestrales o a protección de derechos ligados a ellos. Eso pasó en la Constitución de 1834. En la Constitución del año 1839 hay algunas particularidades que merecen ser detalladas. En el artículo 8, inciso 2, se hace una excepción para el ejercicio de la ciudadanía. ¿Sí? Es decir, se señala que para el ejercicio de la ciudadanía hay una excepción en cuanto al hecho de leer y escribir. ¿Sí? Se señala que tanto indígenas como mestizos, hasta el año de 1844, se podía eh, no leer y escribir, ¿no? Había una excepción, sobre todo en los lugares donde no hubiese escuelas de instrucción primaria, ¿no? O sea, en la Constitución de 1839, precisamente en el artículo 8, inciso 2, señalaba que de alguna forma podían participar en la vida política del país, pero eh, siempre y cuando no tuviesen hasta el año de 1844 la posibilidad de iniciar una serie de actividades ligadas a su instrucción. Pero claro, y si no había una escuela de instrucción primaria en esa comunidad, entonces eso no se iba a materializar, ¿no es cierto? Que creo que eso es obvio. Y ese fue el único artículo, dicho sea de paso, en la Constitución de 1839. Seguidamente, en las constituciones de 1856, 1860 y 1867, no se establecieron regulaciones que estuviesen relacionadas a pueblos ancestrales, ni mucho menos destinadas a su protección. Eso no ocurrió. Así que esa es, digamos, el balance o el primer balance que podríamos hacer de la regulación constitucional del primer siglo republicano a nivel constitucional. Como podrán percatarse, estamos solo frente a 5 o 6 artículos que se establecieron a lo largo de varias constituciones. Es recién en el siglo XX que se va cambiando una serie de consideraciones en el ámbito cultural. Es en la Constitución de 1920 que por primera vez se habla de la imprescriptibilidad de las propiedades de las comunidades indígenas, en el artículo 41 de la Constitución de 1920. Y lo que literalmente habla es lo siguiente, ¿no? Dice, los bienes de propiedad del Estado, de instituciones públicas y de comunidades indígenas son imprescriptibles y solo podrán transferirse mediante título público en los casos y en la forma que establezca la ley. Eso es lo que señalaba el artículo 41 de la Carta Política de 1920. Entonces, como podemos darnos cuenta, hay una enorme diferencia entre el primer siglo de la República Peruana, de la naciente República Peruana, y el segundo siglo de la República Peruana, específicamente en lo concerniente a la evolución constitucional. Hay una diferencia enorme, ¿no?, entre la Constitución de 1860-67 y la Constitución de 1920. La Constitución de 1920, que es la primera constitución que le otorga esa imprescriptibilidad de la propiedad de las comunidades indígenas en el artículo 40. Pero no solamente eso, sino que también en la Constitución de 1920 se señala en el artículo 58 un deber estatal de protección estatal de la raza indígena. Y señala, ¿no?, el Estado protegerá a la raza indígena y dictará leyes especiales para su desarrollo y cultura. Es la primera vez que se hace referencia al término cultura en la Constitución peruana, históricamente. Nunca antes se había utilizado el término cultura, es la primera vez que se utiliza la palabra cultura en una constitución peruana. En el artículo 58 de la Constitución de 1920, el Estado protegerá a la raza indígena y dictará leyes especiales para su desarrollo y cultura en armonía con sus necesidades. Seguidamente señala, la nación reconoce la existencia legal de las comunidades indígenas y la ley declarará los derechos que les correspondan. Entonces, la Constitución de 1920, en el artículo 58, es un avance importante, sobre todo en los derechos culturales de comunidades indígenas.
No solamente en el artículo anterior se reconoce la existencia de la imprescriptibilidad de la propiedad, sino que en el artículo 58 se reconoce la existencia de la comunidad, la protección de la raza indígena, ¿sí? Así lo señala el artículo 58, y también la protección de la cultura de estas comunidades indígenas, que como repito, es la primera vez que se utiliza la palabra cultura en una constitución peruana. Artículo 58 de la Constitución Política de 1920. ¿Mm? Pero no solamente eso, sino que se habla de la protección de estos derechos, ¿no? La ley declarará los derechos que le corresponden, artículo 58. Muy bien. Y esa fue la ventana o la puerta de entrada, digamos, en el siglo XX a esas transformaciones de protección de derechos culturales de comunidades indígenas. En la Constitución de 1933 hay un avance adicional. ¿Mm? Ya en el capítulo tercero de la Constitución se hace referencia a ciertas responsabilidades de las comisiones consultivas y consejos técnicos de los ministerios. Estamos hablando de que el Poder Ejecutivo, cada ministerio, tenía que tener comisiones consultivas y consejos técnicos. Esa básicamente era la organización que se tenía en el ámbito del Ejecutivo, y se señala directamente que estas comisiones tenían que estar conformadas por ciudadanos peruanos especializados en distintos ramos de la administración, y el 181 de la Constitución señala que había que configurar una suerte de consejos técnicos de cooperación administrativa en temas como la agricultura, el comercio, la minería y los asuntos indígenas. ¿Mm? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los ministerios iban a tener una suerte de consejos técnicos, y en esos consejos técnicos de cooperación administrativa existiría un consejo técnico de cooperación administrativa en asuntos indígenas, ¿no? Entonces es, digamos, una suerte de introducción, a nivel de políticas públicas o a nivel de concientización de gestión pública, de introducir funcionarios especializados, en teoría, ¿no?, que puedan insertar una suerte de conocimiento más cercano acerca de cómo abordar la problemática indígena en el Perú, en la más alta escala de gobierno. ¿Mm? Entonces, esta creación de los consejos técnicos de asuntos indígenas fue una suerte de reconocimiento de la importancia de la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones públicas. Se podría dar esa lectura, ¿no? Sin embargo, la implementación de esto fue un desafío pendiente. Eso también hay que decirlo, ¿no? Pero, al menos a nivel constitucional, que ese ha sido el objetivo de este trabajo, lo podemos señalar así, ¿no? Al menos de la lectura de las constituciones. En el artículo 193 de dicha carta política, nos seguimos refiriendo a la Constitución de 1933, en el artículo 193, los consejos departamentales tenían algunas atribuciones que nos parece meritorio señalar. En el inciso 9 del artículo 193 se señala que las comunidades indígenas tenían que registrarse. ¿Mm? Artículo 193. Y el inciso 10 se señala que estas comunidades tenían que censarse, tenía que haber un catastro de las mismas, y que de alguna manera u otra estos consejos departamentales tenían que garantizar todo este trabajo de registro. En otras palabras, el artículo 193, si bien es cierto, buscaba reconocer, buscaba proteger los derechos de las comunidades indígenas, eh, había una suerte de falta de autonomía de las comunidades en lo que respecta al tema burocrático. Esto podía demorar. Había una suerte también, evidentemente, de una falta de participación. eh, no se visualizaban aspectos ligados al contexto de
la posibilidad de preservación cultural, de desigualdad en la implementación del procedimiento, etcétera, ¿no? Ahora, el artículo 205, con respecto a los consejos municipales y distritales, es un artículo bastante interesante, porque señala o señalaba que en cada consejo municipal de distrito y en aquellos consejos que se creen por acuerdo del consejo departamental, las comunidades de indígenas iban a tener un personero designado por ellas en la forma que señala la ley. Entonces, aquí, en la Constitución de 1933, el artículo 205, lo que pone en evidencia, lo que pone en manifiesto, es que hay una cercanía o una suerte de acercamiento de la participación indígena en los gobiernos locales y lo que podríamos llamar a día de hoy como gobiernos locales y regionales, ¿no es cierto? Entonces, se promueve como una suerte de mayor participación, como un puente, ¿no? de cercanía, ¿no? Que al menos en la letra estaba, ¿no? Claro que bien sabemos que del dicho al hecho, como dice el refrán o el dicho, ¿no? Hay mucho trecho. Esto no se concretó, pero en la Constitución ahí lo señalaba. ¿Sí? Hay un detalle con la Constitución de 1933 y el gran detalle es que tiene un título ligado a comunidades indígenas, pero claro, no podemos confundirnos nosotros en dos factores. Una cosa es hablar de derechos culturales de comunidades ancestrales, lo cual está muy bien, y otra cosa es hablar de derechos culturales en general. ¿Sí? Eh, es importante que se protejan los derechos culturales de las comunidades ancestrales, pero es mucho más importante que se protejan los derechos culturales de todas las comunidades. ¿Mm? Las comunidades indígenas se encontraban reguladas en el título 11 de la Constitución de 1933 y se señalaban varios artículos, como por ejemplo que las comunidades indígenas tenían existencia legal, tenían personalidad jurídica, el 208 señalaba lo referente a la integridad de la propiedad de las comunidades, el 209 que la imprescriptibilidad eh, y el tema de la inenajenabilidad de la propiedad, salvo el tema de utilidad pública, previa indemnización, o sea, la posibilidad de la expropiación por causa de utilidad pública, eso señalaba el artículo 209 de la Constitución del 33. El artículo 210 señalaba que los consejos municipales, ni los consejos municipales, ni corporación o autoridad intervendrían en la recaudación ni en la administración de las rentas y bienes de las comunidades, es decir, hay un cambio bastante importante con respecto a las cartas políticas anteriores, en teoría, ¿no? El artículo 211 señalaba que con respecto a la adjudicación de las tierras a las comunidades indígenas, eh, eh, se podía, por ejemplo, expropiar con tal propósito de que la propiedad privada, ¿no?, pudiese de alguna manera generar mayor riqueza. Y el 212 señalaba que el Estado iba a dictar todo lo concerniente a la legislación civil, penal, económica, educacional, administrativa, que las peculiares condiciones de los indígenas exigiesen. Entonces, bueno, eso era básicamente lo que señalaba el título 11 de la Constitución de 1933, ¿no? Ahora, eso fue digamos, la primera mitad del siglo XX. Como bien sabemos, la primera mitad del siglo XX estuvo llena de una serie de eventos históricos, sobre todo bastante llamativos, autoritativos también, y de bastante cambio, ¿no? De bastante cambio, de bastante disrupción, no solamente en el Perú y en el mundo, y es en la Carta Política de 1979, influenciado por un justnaturalismo repotenciado, fijado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hay un cambio enorme, ¿no? Hay un cambio enorme, hay un cambio trascendental en el constitucionalismo, tanto el latinoamericano como el peruano y occidental. Eso lo sabemos muy bien. Y eso genera como consecuencia que los derechos a nivel cultural se transformen y ya no solamente se transformen a nivel de comunidades ancestrales. ¿Sí? Hay un cambio significativo en ese orden. Tal es así
que, como bien sabemos, se inserta con la influencia del naturalismo repotenciado, ¿no?, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los catálogos de derechos que nosotros tenemos tanto en la Constitución, actualmente también en el artículo segundo de la Constitución, así como lo estuvimos en el artículo segundo de la Carta Política del 79. En la Constitución de 1979, a nivel cultural, el artículo segundo señalaba: toda persona tiene derecho, en el inciso 6, a la libertad de creación intelectual, artística y científica, señalando que el Estado propicia el acceso a la cultura y a la difusión de esta, ¿no? Entonces, aquí, en la Constitución del 79, ya no vinculamos cultura solo a comunidades ancestrales, sino hablamos de cultura como un derecho subjetivo inherente a las personas que no solo están vinculadas a comunidades ancestrales. Y el inciso 16 hace referencia a que toda persona tiene derecho a participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Es decir, ya no hablamos de un derecho estrictamente subjetivo de naturaleza individual, sino que hablamos de un derecho que se puede ejercer de manera colectiva. Es decir, tanto individual como difusamente. Por lo tanto, el inciso 2 de la Constitución del 79, que permite que nosotros, a día de hoy, porque se repite en la Constitución de 1993, esa construcción de catálogos de derechos, la posibilidad de crear intelectual, artística y científicamente, ¿no? Y si lo trasladamos no solo desde el ámbito ligado a comunidades ancestrales, sino desde una perspectiva macro, a la preservación, pero no solamente a la preservación, sino también al desarrollo de nuestras propias expresiones culturales, de nuestras propias tradiciones. Sin embargo, bueno, el problema, ¿cuál ha sido? El problema ha sido, o el problema fue en los 70, en los 80, de que hubo un obstáculo, ¿no? La falta de recursos, la falta de apoyo para la promoción de la cultura. Desde la perspectiva indígena, claro, la hubo, y desde la perspectiva no indígena o no ancestral, también la hubo, también la hubo. Entonces, todo lo cultural no es que haya sido prioridad en el ámbito gubernamental, y eso ha traído consigo una serie de consecuencias. En el ámbito estrictamente ligado al factor de comunidades ancestrales, con respecto, por ejemplo, a la participación, inciso 16, hay detalles, como por ejemplo el tema de la posibilidad de influir en las decisiones que afectaban a sus territorios. Podemos hablar de lo concerniente a la inexistencia para ese entonces de mecanismos efectivos de consulta, de consentimiento previo, etcétera, de no materializar objetivamente, materialmente, tangiblemente, las decisiones respecto a sus propias manifestaciones políticas, lo cual en cierta medida, en más de una ocasión, repercutió en conflictos o violaciones de derechos. Pero la Constitución del 79 no solamente tiene esos bemoles, porque también hace una amplia relación o hace un amplio desarrollo a la conexión entre educación y cultura. La Constitución del 79, en el artículo 21, señalaba: el derecho a la educación y la cultura es inherente a la persona humana, ¿no? Entonces hay una relación, ¿no?, una suerte de simbiosis entre derecho a la educación y cultura. Y el artículo 31 señala no solamente el tema de la educación y la cultura desde el factor de educación básica regular, sino que la educación universitaria tiene entre sus fines la creación intelectual y artística, la investigación científica y tecnológica y la formación profesional y cultural. El artículo 32 también señalaba que las universidades y los centros educativos y culturales están exoneradas de todo tributo. Es decir, estos artículos 21, 31, 32 de la Carta Política ya no vigente, la Carta Política del 79, establecieron a fines de los 70 la implementación efectiva de derechos ligados a la educación y la relación inevitable entre educación y cultura, que en cierta medida también se vio obstaculizada por quizá limitaciones financieras, por excesiva burocracia, por falta de voluntad política,
que generó como consecuencia que no se hayan logrado los objetivos que al menos constitucionalmente se habían planteado en la Carta Política del 79. ¿Mm? Ahora, si lo vemos desde un factor ligado al ámbito de comunidades ancestrales, pues creo yo que el tema de que la educación o la falta de instituciones educativas, sobre todo en zonas altoandinas, o la falta de políticas de integración, o la logística en infraestructura, obviamente también trajo consigo, o ha traído consigo, la, las pocas posibilidades de implementación, ¿no? de estos elementos. Y con respecto a manifestación cultural, en la Carta Política del 79, en el artículo 34, se señalaba lo siguiente, ¿no? El Estado preserva y estimula las manifestaciones de las culturas nativas, así como las peculiares y genuinas del folclore nacional, el arte popular y la artesanía. Entonces, aquí vemos cómo se desarrolla o cómo se vincula el Estado con ambos aspectos, ¿no? Tanto el ámbito ancestral como lo no ancestral. ¿No? Entonces el artículo 34 tenía una naturaleza integradora y el 35 es más interesante porque señala, el Estado promueve el estudio y conocimiento de las lenguas aborígenes. Y además señala, garantiza el derecho de las comunidades quechua, aymara y demás comunidades nativas a recibir educación primaria también en su propio idioma o lengua, ¿no? Lo que nosotros conocemos como la famosa educación intercultural bilingüe. Y el artículo 83 que señala, el castellano es el idioma oficial de la República, también lo son el quechua y aymara, etcétera, etcétera, ¿no? Que son patrimonio cultural de la nación a nivel constitucional. Es la primera vez en la Carta Política del 79 que se reconoce a las lenguas ancestrales como patrimonio cultural de la nación, ¿no? Como un patrimonio inmaterial, lo cual es importante, ¿no? Sin embargo, bien sabemos que tristemente las políticas públicas de protección de ese patrimonio cultural no han sido las mejores, ¿no? No han sido las mejores. Si nosotros hiciéramos un paralelismo en otros países donde hay una suerte de patrimonio cultural con respecto a otras lenguas, ¿no? Hay en esas zonas universidades que son las mejores universidades, ¿no? Para no decir, para no excederme en crítica con respecto a eso, ¿no? Aquí no ha sucedido eso. En fin. Y el artículo 37 ya introduce el rol de los medios de comunicación, ¿no? Que señala que los medios de comunicación social del Estado se hallan al servicio de la educación y la cultura, ¿no? Y que los privados colaborarán a dichos fines de acuerdo a ley, ¿no? Entonces aquí se establece, pues, por primera vez también en la Carta Política del 79, un deber de los medios de comunicación social, que bueno, en realidad aquí no, digamos, no se llega digamos, a desarrollar de la mejor manera tampoco, porque eh, no se establece claramente cómo es que los medios de comunicación del Estado debían utilizarse para promover la educación y la cultura, ¿no? Entonces, mm, hubieron una suerte de situaciones que quizá no florecieron como debió ser. ¿No? Muy bien. El artículo 46 de la Carta Política del 79 era un artículo interesante que señalaba lo siguiente, ¿no? El adelanto cultural del trabajador. ¿No? Como bien sabemos, la Carta Política del 79 tenía una fuerte conexión de naturaleza laboral, ¿no? Desde el preámbulo lo podemos verificar, y señalaba que el Estado estimula el adelanto cultural, ¿no? La formación profesional y el perfeccionamiento técnico de los trabajadores para mejorar la productividad, etc. ¿No? Entonces, con respecto a adelanto cultural, no hubo, digamos, una implementación efectiva de políticas ligadas precisamente a ese tema de adelanto cultural. Pero bueno, es un artículo que quedó allí, ¿no? En la historia constitucional de nuestro país. Con respecto al capítulo cuarto de la integración, bueno, fue un artículo bastante idealista. El artículo 100 señalaba, el Perú promueve la integración económica, política, social y cultural de los pueblos de la América Latina, con miras a la formación de una comunidad latinoamericana de naciones, ¿no? El sueño de Bolívar, dice, ¿no? Bueno, eso lo señalaba el artículo 100 de la Constitución del 79, ¿no? Se podría decir en todo caso que fue un avance interesante en lo que respecta a política exterior peruana, bueno, porque reflejaba la voluntad del Estado peruano de promover la cooperación, el entendimiento entre los países de la América Latina. Bueno, podríamos destacar en todo caso
las políticas públicas a nivel internacional en el ámbito, en otros ámbitos, no necesariamente culturales, que estuvieron ligados a la protección sí, de propiedad intelectual, ¿no? Quien les habla es presidente de una comisión del INDECOPI, y en ese sentido sí puedo dar fe que lo concerniente a la protección de propiedad intelectual entre los países de la América Latina, no todos, pero al menos de la comunidad andina, a partir de los 80, de una manera bastante lenta, pero progresiva hacia adelante, fueron logrando ciertos lineamientos de mayor protección. Y eso se da a partir de los 80, así que no hay una correlación concreta, pero al menos ha habido unas políticas públicas interesantes entre Chile, entre Ecuador, entre el mismo Perú y Colombia. Muy bien. Ahora, con respecto al hombre de campo y al uso de la tierra, en la Constitución del 79, en el artículo 157, se señalaba que las tierras abandonadas pasan al dominio del Estado para su adjudicación a campesinos sin tierras. Eso lo señalaba el artículo 157, y el artículo 158 señalaba que el Estado pues iba a ejecutar obras de rehabilitación de tierras de cultivo con recursos públicos, privados o mixtos, iba a impulsar la educación y capacitación técnica del agricultor, iba a orientar la producción agropecuaria. Me he permitido señalar esos artículos porque en gran medida las comunidades ancestrales tienen una fuerte conexión con la tierra, ¿no? Histórica, ¿no? Sabemos bien que las comunidades ancestrales son los Ayllu, históricos que hemos tenido, ¿no es cierto? Y por eso me he permitido colocar estos artículos. Sin embargo, bueno, la implementación efectiva respecto a estas necesidades y contextos específicos no se contextualizó de manera concreta, así que es más, en los 70 y los 80 tenemos terribles flagelos de todo lo concerniente a la violencia que se vivió en nuestro país, y eso más bien generó como consecuencia directa el éxodo masivo del hombre del campo hacia las ciudades, ¿no? Huyendo de esa violencia. El capítulo octavo reguló lo concerniente a las comunidades campesinas y nativas. Más adelante también hay una regulación bastante particular en el Código Civil del 84, como bien sabemos, y señalaba pues que las comunidades campesinas y nativas tienen existencia legal y personalidad jurídica. El 162, que el Estado promueve el desarrollo integral de las comunidades campesinas y nativas y además fomenta las empresas comunales y cooperativas. Y el 163, lo ligado a la imprescriptibilidad y la invariabilidad de las tierras de las comunidades campesinas y nativas. Eso es lo que señalaba el capítulo octavo de la Constitución de 1979. En lo referente a las municipalidades provinciales en cuanto a su responsabilidad de protección frente a la cultura, el artículo 255 señalaba que los servicios públicos locales directamente tenían que estar ligados a cultura y a turismo y conservación de monumentos arqueológicos históricos. Gran detalle es que, claro, eh, es positivo el tema, sin embargo, hay algunas limitaciones, porque eh, si nosotros vemos el punto desde la cultura como un conjunto de bienes tangibles e intangibles que hay que conservar, esto podía, en cierta medida, una visión de cultura como algo estático, ¿no? Como algo ajeno a las comunidades campesinas y nativas, cuando en realidad son sus principales portadoras, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, el artículo pues no reconocía de forma, digamos, explícita el derecho de las comunidades a participar en lo que viene a ser la gestión, ¿no? de su propia cultura. Y esto podría conducir a una suerte de exclusión de las decisiones que podían afectar al patrimonio cultural. Eso con respecto al artículo 255. El artículo 259 hacía referencia a la creación de regiones, es decir, las regiones se constituyen sobre la base de áreas contiguas, integradas histórica y culturalmente. El detalle aquí fue que la operatividad del artículo, por intereses políticos en la práctica, generó pues que no, no se concrete la integración de regiones. Dicho sea de paso, este artículo se repite en la Carta Política del 93 y tampoco se ha dado, ¿no? O sea, gran parte de esos artículos se repiten en la Constitución del 93, tampoco se han materializado. Pasamos a la Constitución de 1993. La Constitución de 1993 señala, artículo 191, ya que hemos estado hablando del tema de gestión, que la ley establece pues porcentajes mínimos para hacer accesible la representación de comunidades campesinas y nativas y pueblos originarios
en los consejos regionales, e igual tratamiento se aplica para los consejos municipales. Y este artículo 191 de la Carta Política vigente establece, pues, ¿no?, que la ley establece una suerte de porcentajes mínimos, pero el detalle es de que con respecto a la ley electoral, bueno, la ley electoral tiene unos estándares bastante particulares, ¿no?, que de una u otra manera generan como consecuencia la imposibilidad de que las comunidades ancestrales puedan cumplir con esos estándares. Y eso trae consigo que sea un saludo a la bandera. Y eso también genera como consecuencia que solo para cumplir con la cuota, ¿sí?, no se logre de manera efectiva la posibilidad material de lograr la participación concreta de los miembros de las comunidades. Entonces, esos son algunos problemas que tenemos a día de hoy. Los porcentajes mínimos dificultan la representación efectiva de las comunidades campesinas y eso genera como consecuencia que no se efectivice la participación de las comunidades campesinas y nativas a día de hoy en nuestra carta política. A nivel propositivo, se podría, y aquí empiezan algunas propuestas, porque estamos ya haciendo un análisis de nuestra carta vigente, bueno, crear fondos de apoyo para candidaturas de comunidades campesinas y nativas, la promoción de formación de líderes políticos indígenas en el marco de su jurisdicción, fortalecimiento de los mecanismos de consulta previa. Esto de alguna manera, ¿no?, podría generar, obviamente, previos debates, por supuesto, ciertas oportunidades para mejorar la calidad de la decisión. No solo la decisión, sino la calidad de la decisión. Creo que es importante hablar de calidad de decisión y no solamente de decisión, ¿no? Si queremos mejorar protección de derechos y más aún derechos culturales, me parece que hay que mejorar la calidad de la decisión. Dicho sea de paso, como bien sabemos, hace poco se introdujo una reforma constitucional, el artículo 14A de la Carta Política, ¿no? Se señala que el Estado garantiza a través de inversión pública, inversión privada, el acceso a Internet libre, por ejemplo, ¿no?, en todo el territorio nacional, con especial énfasis en las zonas rurales, comunidades campesinas y nativas, señala en la Constitución. Claro, aquí este es un importante avance, ¿no? Sobre todo porque creo que todos vamos a estar de acuerdo en el hecho de que el Internet ha cambiado el mundo y que el Internet es un instrumento que coadyuva la posibilidad de salvaguardar derechos y ejercerlos. ¿Mm? Entonces, ¿qué permite esto a las comunidades ancestrales y a todos en general en el ámbito cultural? Bueno, a compartir expresiones culturales con el resto del mundo, a acceder a información sobre cultura y derechos y a conectarse con otras comunidades. Eso tanto para comunidades ancestrales como también para comunidades que no son ancestrales. O sea, eso es algo relevante. Ahora bien, no solamente eso son las contribuciones, sino que también esas contribuciones generan como impacto positivo la materialización de participar en vida política pública, de reclamar derechos, y creo yo que eso es algo que tenemos que pensar con mucho mayor énfasis, cómo utilizar esta infraestructura o arquitectura digital para ello, y a proteger el patrimonio cultural de esa manera. Pero hay limitaciones, por supuesto, y las limitaciones están ligadas al factor logístico, ¿no? El acceso a Internet, la brecha digital, puede traer consigo también la desprotección de los derechos culturales de las comunidades campesinas y nativas. Así que las responsabilidades del Estado están ligadas a día de hoy a mejorar el acceso a la infraestructura, a transformar todo lo necesario para que las comunidades puedan contar con Internet, ¿no? Ahora bien, es importante entonces que se pueda, obviamente, lo necesario también sería desarrollar programas de capacitación para estas comunidades, ofrecer subsidios, etcétera, ¿no? En lo que respecta al capítulo sexto, ¿no?, ligado al tema del régimen agrario y las comunidades campesinas y nativas, ¿no?, se señala que el Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario, que garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra en forma privada o comunal. El artículo 89, que hace referencia a comunidades campesinas y nativas y su reconocimiento como personas jurídicas. Y el artículo 149, que hace mención del ejercicio de la función jurisdiccional por las comunidades campesinas y nativas. ¿Sí?
que dicho sea de paso es el reconocimiento o el gran reconocimiento que le da la Constitución de 1993, ¿no? Que sí, siempre y cuando no violen los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Eso lo introduce la Constitución de 1993. Como podemos darnos cuenta, estos artículos están bastante ligados a un factor que resulta de necesarias implementaciones eh, en lo que respecta al régimen agrario, pues es evidente de que hay una suerte de abandono en esos factores, ¿no? Que es importante repotenciar. Con respecto a las comunidades campesinas y nativas, hay muchas que aún no han sido reconocidas formalmente, pese a que estas existen antes que la República exista. Se necesita un acompañamiento necesario, ¿verdad? Y una guía constante, por supuesto también, ¿no? Y con respecto a la función jurisdiccional de las comunidades campesinas y nativas, pues también, ¿no? Si bien es cierto, hay una suerte de situación que en el tiempo ha generado ciertos enfrentamientos entre jurisdicción ordinaria y jurisdicción comunal, pues también hay algunas prácticas que podrían ser interesantes, ¿no? Y de las cuales se podría aprender, ¿no? Hay algunas soluciones en el tema de justicia de paz que podrían ser útiles para resolver conflictos en un menor plazo, ¿no? Son algunos, se necesita de alguna forma de puentes de comunicación, factor dialógico. Por lo tanto, es importantísimo que se pueda ir generando este tema de mayor desarrollo en ese escenario. Con respecto al artículo 190 de la Constitución de 1993, en el factor de creación de regiones, ¿no? Que ya lo habíamos comentado, que es casi similar a la Constitución de 1979, se añade el tema del referéndum, ¿no? Es decir, mediante referéndum podrán integrarse dos o más circunscripciones departamentales contiguas para constituir una región. El detalle es que, eh, bueno, no se ha materializado y eso ha sido también por obvias razones, no se ha concretado, quizá no ha habido lo suficiente, eh, quizá incentivos o algo por el estilo. Con respecto a la competencia de la gestión cultural de los gobiernos locales, en el artículo 195, inciso 8, ¿no? Se señala crear y regular actividades y o servicios en materia de conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, conforme a ley. Entonces, aquí, con respecto a esa competencia de gestión cultural, el detalle es de que los gobiernos locales tienen la suficiente capacidad técnica para esa gestión. Bueno, cada vez más los gobiernos locales pareciera que no la tienen y que no tienen muchas competencias de muchas cosas, sumado al factor corrupción. Eh, entonces, aquí los acompañamientos son necesarios e importantes, más aún teniendo en cuenta que son las comunidades más las que tienen mayor cercanía en cuanto a la gestión cultural. Tal vez sería necesario establecer lineamientos para una mejor integración en cuanto a esos factores de cultura vivencial, ¿no? Y esos elementos. Ahora, retornando a los catálogos, ¿no? En el factor catálogos, el inciso 8 hace referencia a que el Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión. Y esto, a diferencia de la Carta Política del 79, en la Carta Política del 79 se hace ya referencia a propicia el acceso y la difusión de la cultura, mientras que en el artículo 93 se amplía el compromiso, ¿no? A fomentar el desarrollo cultural. Entonces, hay una expansión en el texto constitucional del 93 de fomentar el desarrollo cultural, lo cual pues evidencia una suerte de mayor proactivismo, ¿no? De mayores lineamientos de un proactivismo en favor de una promoción y enriquecimiento de la cultura en el Estado peruano a raíz de la constitución vigente de 1993. ¿Qué significa esto? Que ello tiene que estar alineado a determinadas propuestas concretas y objetivas, como por ejemplo desarrollos de un Plan Nacional de Cultura que defina objetivos y estrategias para la promoción de la cultura en el Perú. Pero
de manera con indicadores claros y objetivos, ¿no? Al fomento de un sistema de educación cultural, al apoyo de creación de nuevos espacios culturales y, y al fomento de la investigación y la difusión del patrimonio cultural. Eh, Eso es importante, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir de que es necesario que se introduzca la academia aquí. ¿Mm? Y es penoso de que sean solo instituciones extranjeras, ¿no? Por ejemplo, el Instituto de Estudios Franceses, el Instituto Francés de Estudios, oh, acabo de olvidar el nombre, ¿no? Pero que está en Ecuador, en el Perú, en Colombia, y etcétera, que sea quien ofrezca becas, ¿no? Para que se realicen estudios y no existan instituciones del Estado que ofrezcan becas a jóvenes investigadores para que realicen estudios, ¿no? Hay un factor ahí que es muy necesario, ¿no? Justamente para esos temas, ¿no? Con respecto a los incisos 17 y 19, seguimos en el catálogo, pues se señala, ¿no? A participar en forma individual o asociada en la vida cultural de la nación. Y el 19, que es muy importante, que señala que toda persona tiene derecho a la identidad étnica y cultural, ¿no? Hablamos de una identidad étnica y cultural por primera vez en la historia constitucional. Y además, por primera vez en la historia constitucional se hace referencia al Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Es decir, aquí nos encontramos frente a un reconocimiento del pluralismo, ¿no? Expresamente de un pluralismo, y es por esa razón que es importante tener en cuenta de que dos cosas, ¿no? Primero, que los ciudadanos pueden participar en la vida cultural de la nación de forma individual o asociada, independientemente de a qué cultura pertenezcan y cómo se identifiquen culturalmente, y en segundo lugar, al hecho de que se puede desarrollar y practicar la cultura, ¿sí? En el marco comunitario y también expresarla, y que hay un pluralismo reconocido por el Estado, y eso se señala de manera expresa en el 19. Problemas, sí, los hay, por el tema del racismo y la discriminación que son sistemáticos. Sabemos muy bien que hay minorías étnicas que han sido discriminadas sistemáticamente en educación, en empleo y en otros servicios, y que las personas que viven en zonas rurales o en zonas aisladas, pues también tienen menos oportunidades de acceder a la cultura. Eso también es evidente. ¿Cómo proteger o cómo fortalecer la protección de los derechos culturales en el Perú? Bueno, pues desarrollando en ciertas medidas políticas públicas que promuevan el acceso a la cultura, especialmente en esas zonas rurales aisladas, fomentando la educación intercultural y sancionando la discriminación en el acceso a la cultura. Con respecto a los medios de comunicación social y cultural, bueno, la Constitución del 79, si se dieron cuenta hace un rato, distinguía entre medios estatales y privados, porque a los estatales les asignaba un rol directo a la educación y a la cultura, mientras que los privados colaboraban según la ley, así lo señala la Constitución del 79. En cambio, en la Carta Política del 93 se elimina la distinción entre estatales y privados y se señala que los medios de comunicación deben colaborar con el Estado. ¿Mm? En la educación y la formación moral y cultural. Entonces, hay una ampliación en el alcance de la colaboración y eso evidentemente refleja un cambio en la percepción del papel de los medios en la sociedad. Eso es importante. Ahora, en ambas constituciones se carece de claridad sobre cómo se regula esta colaboración, ¿no? Y eso pues ha generado que su efectividad se vea opacada ampliamente. Habría que desarrollar mucho más contenido que promueva la comunicación social y cultural. En el artículo 17, con respecto al Estado y la educación intercultural bilingüe, ¿no? Por primera vez se hace referencia a educación intercultural bilingüe, con esos términos, porque en realidad en la Constitución del 79 ya se hacía referencia a esa educación intercultural bilingüe, no en los términos, pero sí había esa educación intercultural bilingüe, ¿no? Como lo habíamos ya comentado, pero también se hace referencia a preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país, ¿no? Y promueve la integración nacional. Aquí vemos principios, ¿no? Principios expresos. Y esos principios requieren, pues, de una serie de implementación de desafíos o de lucha contra ciertos desafíos que requieren de una materialización objetiva. ¿Cómo hacer frente a esto? Bueno, hay que desarrollar una política nacional de educación intercultural bilingüe, fomentar la investigación y la difusión de diversas manifestaciones culturales y promover el diálogo intercultural. Esa vendría a ser entonces
esa medida. Con respecto a la educación universitaria, lo mismo, en el factor de la difusión cultural, ¿sí? Porque dice la difusión cultural, el Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia. Si el artículo 18 refleja la visión de la educación universitaria como un medio para la difusión cultural, entonces nos damos cuenta que contribuye a una sociedad pluralista. Entonces, todo tipo de intolerancia genera como consecuencia la posibilidad de destruir más bien la inclusión. Entonces, aquí habría que preguntarnos, ¿eso es posible cuando los sistemas universitarios no son de calidad? Eso es un gran detalle, ¿verdad? Con respecto al patrimonio cultural de la nación, eso también es importante destacar, ¿no? El artículo 21 señala pues que hay un compromiso con la protección y la promoción del patrimonio cultural de la nación. Se ha establecido un marco legal que subordina la propiedad individual al interés general en lo que respecta a la conservación del patrimonio cultural y se promueve además una colaboración entre el sector público y privado para la conservación, para la restauración, para la difusión de los bienes culturales, ¿verdad? Pero aquí es necesario que se fomente la participación de la sociedad civil en lo que respecta a la protección del patrimonio cultural y además se promueva la investigación y la difusión del patrimonio cultural. Entonces, para ir finalizando, como nos hemos podido dar cuenta, la evolución normativa constitucional relacionada con los derechos culturales ha evolucionado enormemente en las dos últimas constituciones. La puerta de desarrollo más amplio se da en la Constitución de 1920, perdón, de 79, se inicia el desarrollo de protección en 1920, en el siglo XIX es muy pobre, eh, y es por eso que nos parece que para poder generar una interculturalidad, ¿sí? Es importante la introducción de un capítulo que sistematice los derechos culturales en nuestra Carta Política, pero también que se fijen principios orientadores, ¿sí? Objetivos concretos, ¿no? Que permitan pues, establecer indicadores de impacto. ¿Esto qué quiere decir? Que deberíamos tener una suerte de principios, ¿no? Un principio, por ejemplo, de pluralismo cultural, un principio que consagre la obligación del Estado de reconocer y proteger la diversidad cultural, que está presente, y eso es evidente en nuestra sociedad, promoviendo así un entorno inclusivo, plural, donde todas las expresiones culturales sean valoradas y respetadas, y así se aplicaría a la promoción de la diversidad y a la protección contra la discriminación cultural. Un principio de sostenibilidad cultural, es decir, la imposición al hecho de que el Estado como sujeto activo tenga el deber de integrar la dimensión cultural en las estrategias de desarrollo sostenible, reconociendo a la cultura como un recurso vital que contribuye al bienestar social, económico y ambiental de la sociedad, ¿no? Y se aplicaría en el ámbito de la integración del desarrollo y en el fomento de la economía creativa, que me parece fundamental, y un principio de autodeterminación cultural. Y este principio de autodeterminación cultural podría ser útil también en ese factor porque este principio reconocería los derechos de los pueblos y comunidades autóctonas a preservar, desarrollar y transmitir su cultura, lengua, tradiciones a futuras generaciones, asegurando su participación activa, su capacidad de decisión sobre su patrimonio cultural, y eso permitiría que se aplique al reconocimiento de derechos culturales colectivos y a la participación y consentimiento. Entonces, estos tres principios eje podrían ser útiles para generar qué cosa? La incorporación de ese capítulo integrador, que permitiría la protección, la promoción de tradiciones e identidad, el acceso y la comprensión de los derechos, el fomento de la educación intercultural y el respeto de la diversidad, el desarrollo de políticas públicas inclusivas y el reconocimiento y protección de una pluralidad técnica y cultural. No veamos esto solo como un factor de comunidades ancestrales, tenemos que verlo como derechos que nos pertenecen a todos. Cuando nos damos cuenta de eso, me parece que integramos perfectamente la necesidad de la incorporación de un capítulo de derechos culturales con un impacto que se puede delimitar en tres grandes conclusiones. Primero, una mayor visibilidad y reconocimiento, porque al estar consagrados en un capítulo específico, los derechos culturales tendrían una mayor visibilidad, un mayor reconocimiento y eso contribuiría significativamente a su promoción y protección, una mayor claridad y precisión porque eso generaría como consecuencia una mejor interpretación y aplicación uniforme y una protección jurídica
de los derechos culturales que permitiría evitar su violación o su restricción injustificada o arbitraria. Como colorario, entonces, la incorporación de un capítulo de derechos culturales en la Constitución peruana nos parece que sería una medida positiva que contribuiría a proteger y a promover además la diversidad cultural del país y fomentar la inclusión y la equidad, no solamente haciendo ello, sino asegurando que todos los ciudadanos puedan participar plenamente en la vida cultural del país. Entonces, ese es básicamente el trabajo que hemos querido presentar en el marco de nuestras 14ª jornadas. Les agradezco enormemente por la paciencia y, bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, mi querido doctor Roberto Cabrera Suárez, como siempre una brillante exposición. Bien, tenemos